y para su honra. Estamos hablando que el creyente puede poseer una firmeza en la fe que va a honrar al Señor y a glorificarlo, que va a exaltar el nombre de Cristo, que va a ser reverenciado el testimonio de las Sagradas Escrituras. De esta es la firmeza que te estoy hablando, joven. Esta es la firmeza, y para eso es que hemos sido llamados. El hecho, vuelvo y te digo, que te hayas arrepentido aquí, no quiere decir que más nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas. En ti está la naturaleza pecaminosa heredada por Adán en el huerto del Edén. Romanos 8:12 es lo que Romanos 5:12 lo dice. Lo dijo también el salmista David en el Salmo 51, que he aquí por ese pecado nosotros estamos bajo una condenación, no una condenación, una condición que siempre vamos a estar en esa lucha pecaminosa. Por eso, jóvenes, tú no estás exento de caer. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, mira, yo no confío ni en mí mismo. Y se sorprende, ¿cómo es que eso que no confías en ti mismo? ¿Sí? El apóstol Pablo también no confiaba ni en él mismo, él no se gloriaba ni en él mismo, porque él dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, ¿cuántos creen que están firmes? Ustedes sabrán, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si el apóstol Pablo hubiese confiado en él, en su elocuencia, en su sabiduría, en su teología, él dijera, de aquí nadie me tumba. Pero no, jóvenes, si tú no mantienes un arrepentimiento continuo y no haces firme el llamado de la vocación que el Señor te ha hecho, vas a tener un estado de igual como estaban antes. Por eso es que hoy vemos el ciclo de la vida del joven creyente. ¿Sabes cuál es el ciclo del joven creyente? Para vergüenza lo digo, esto no es un secreto. Para esta fecha, avivan su fe. Le dura máximo un mes. Se les va la pasión del campamento. Llegan a clase, hacen las mismas prácticas pecaminosas y vuelven al estado que siempre han estado. Y nunca gozan, nunca saben qué es vivir una vida en plenitud y santidad para el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que un día se arrepintieron, nunca han hecho firme el llamado de su vocación. Así que yo quiero que nosotros estudiemos la palabra del apóstol Pedro en su segunda carta a los cristianos y veamos cómo es ese firme llamado, cómo es estar firme para su honra y gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Créeme que si tú, joven, haces de ti esta palabra, ese ciclo tan tóxico que se ha metido dentro de nuestras iglesias para los jóvenes, que pasan un mesecito nada más, pero después se les olvida todo lo que aprendieron. Créeme que si tú haces de ti esta noche estas palabras, tú vas a salir de ese círculo vicioso. Tú vas a salir de ese círculo vicioso y vas a empezar a gozar una vida en santidad, en plenitud para el Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 11. Vamos a leerlo. Firmes para su honra y gloria. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si haces estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a su nombre. Desde el primer momento, en el versículo 3, nos damos cuenta que nosotros somos llamados, dice, por su gloria y excelencia. Vea lo que dice en el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ese divino poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio mediante el conocimiento, o sea, ese conocimiento de su palabra, de su poderío. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Siempre hago esta pregunta a la mayoría de los cristianos y no saben de responder. ¿Por qué Jesús te llamó? Ajá, y muchos, en su mayoría, dicen, bueno, me llamó porque Él me ama. Y yo decía, ajá, pero mejor dicho, ¿qué motivó a Jesús para llamarte y salvarte? ¿Qué? A Jesús no le motivó nada bueno que uno hubiese tenido. Porque aquí dice el Salmo 51, que en maldad nosotros fuimos formados y en pecado nos concibió mi madre. Si Jesús hubiese visto algo para motivarnos, motivarse él mismo, llamarnos, no iba a encontrar nada. Porque como decía en las mismas escrituras, en mí nada bueno hay. No. Gloria a Dios, continuamos. Disculpen. Entonces, cuando vemos qué fue lo que motivó al Señor para salvarnos a nosotros, no fue nada bueno que nosotros pudiésemos hacer, porque al contrario, todo lo que había en nosotros era maldad e inmundicia. Y eso era imposible que motivara a Jesús para salvarnos, pero Jesús nos salvó, como lo dijo el apóstol. Como lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el versículo 6, en el versículo 13 y en el versículo 14, dice que Jesús nos salvó para la alabanza de su gloria. Pablo lo dijo allí a los Efesios. Ahora Pedro lo está diciendo aquí de la misma manera. Que Jesús nos salvó, jóvenes, para su gloria y excelencia. Para eso es que Jesús nos salvó. Por eso Jesús nos salvó. Eso fue la causa. Porque en nosotros había demasiada iniquidad y perversidad para que pudiésemos motivar a Jesús para hacer eso. Ahora en el versículo 4 vemos que por medio de su palabra Él nos otorgó unas promesas poderosísimas, y esas promesas son las que nos hacen a nosotros participar en la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es imposible, joven, que en tu naturaleza pecaminosa tú puedas hacer activas las promesas de Dios para tu vida. Vea lo que dice el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser participante de la naturaleza divina. O sea, Jesús, cuando Él te llamó, Él empieza a revelarte su conocimiento por medio de la palabra de Dios, jóvenes. Y ahí es donde tú empiezas a entender sus promesas, y es que logras participar de la naturaleza divina, entre paréntesis, del Espíritu Santo. Un ejemplo de eso, ¿cómo es que nosotros llegamos
Antes éramos mundanos, antes teníamos una corrupción total. ¿Cómo ahora llegamos a participar en la naturaleza divina por medio de esa promesa? Un ejemplo, Efesios 1:13 dice que en él, habiendo oído la palabra de verdad, usted la oyó, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ok, oí, ahora creí, dice, fuisteis sellados. Aquí entra la participación de la naturaleza divina. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Ok, usted cree, usted oyó, creyó, y de esa manera el Señor le concede participar en la naturaleza divina, dándole el glorioso Espíritu Santo. Otra manera, otro ejemplo, cómo nosotros llegamos a participar de la naturaleza divina. Dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice, pero a todos, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vieron? Entonces Él en su palabra nos da esa oportunidad de participar en su naturaleza divina. Pero luego dice el versículo 13, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vieron cómo el Señor nos permite participar en la naturaleza divina después de llamarnos? Es un regalo preciosísimo que muchísima gente ignora. Es glorioso esto, amados jóvenes. Participar. Joven, no tienes nada que envidiarle al mundo. Es un regalo único, maravilloso, exclusivo que el Señor te ha dado. ¿Sabes lo que es agarrar un vil pecador? ¿Sabes lo que es sacar a alguien de las tumbas de la inmoralidad, de la perversidad, y hacerlo participante en la gloriosa, divina, bendita y exclusiva naturaleza divina del Señor? Ese es el milagro más grande que pueda haber en esta tierra. Y tú, joven, tienes ese privilegio. No lo desaproveches. Somos privilegiados, joven. Somos privilegiados. Ahora, hay algo muy tremendo que pasa con nosotros. Porque la mayoría de los jóvenes, la mayoría de la gente ni sabe que hay promesas. Ni sabe que hay promesas divinas que nos hacen participantes de la misma naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ciega. El pecado tiene tres consecuencias principales en nuestra vida. Número uno, al probarlo, te va a incitar a atarte. Te resta la pasión por Dios y te hace insensible a su palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Tú practicaste el pecado como sea. El pecado te va a llevar a hacerlo continuamente. Aparte de eso, te va a quitar las ganas de orar, de congregarte. Y puede haber un culto poderosísimo, pueden traer al mejor predicador, pero como el pecado ya te ha hecho insensible a la palabra del Señor, tú estás igual allí. E ignoras todas las promesas que el Señor hace a tu vida. El apóstol Pablo le enseñaba esto a la iglesia de Corinto. Veíamos el primer día, tomando en cuenta el contexto general de esta iglesia, que era una iglesia que tenía todos los dones, pero era una iglesia muy influenciada por la cultura inmoral y perversa que había en la ciudad de Corinto. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, le dice lo siguiente: por tanto, mis amados, teniendo tales promesas. ¿Qué promesas? Todas las que el Señor te ha entregado a ti en su palabra. Especialmente allí en ese contexto del verso 7, del capítulo 7, de que somos pueblo de Dios, de que tenemos el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo esas promesas, vea lo que dice. Vea lo que dice ahí en el verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, quiere decir, jóvenes, que si tú has ignorado toda tu vida que hay promesas en la palabra que te hacen participante en la naturaleza divina, es porque tú estás contaminado en tu cuerpo y en tu espíritu. Y por eso te haces ciego e ignoras todo esto. Eso lo dice la palabra. Ahora, cuando se dice, fíjese una cosa, no todos los pecados contaminan el cuerpo. Efesios 6:19 explica cuál es el pecado, 2 de Corintios 6:19, 1 de Corintios 6:19 explica cuál es el pecado que contamina el cuerpo. El pecado que contamina el cuerpo es la inmoralidad sexual. Porque el apóstol Pablo decía allí que el que peca, el que fornica o el que practica la inmoralidad sexual se contamina a sí mismo, peca
consigo mismo, porque está deshonrando el templo del Espíritu Santo. O sea, cuando Pablo decía, 2 Corintios 7, límpiense de toda contaminación de carne, él estaba diciendo a los corintios, límpiense de esos pecados inmorales con que han deshonrado a Dios. Y segundo le dice, y contaminación de espíritu. Ahora, aquí no habla del Espíritu Santo. Es imposible que el Espíritu Santo se contamine. 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Cuando habla la Biblia siempre del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo presente y se escribe con E mayúscula. Por ejemplo, Tito 3:5, Efesios 1:13, habla del Espíritu de Dios y está en E mayúscula. Pero 2 Corintios 7, si usted lo busca, está hablando de espíritu con E minúscula y es porque hace énfasis en las emociones. Entonces, cuando Pablo le decía, límpiense de toda contaminación de carne, ya sabemos que eran las que participaban en la inmoralidad sexual, y límpiense del espíritu, quiere decir, joven, que el pecado es tan sucio, perverso, tan horrible, tan dañino, que afecta a lo más profundo, hasta tus propias emociones. Si tú, joven, no estás en una íntima comunión en santidad para el Señor, si tú no estás en una relación correcta para con Dios, tú no puedes tener una relación correcta con la persona que te gusta. Porque crees tú que son esas emociones correctas, cuando realmente por tu pecado están contaminadas. Y lo que puedes ofrecerle a la señorita, lo que puedes darle al señorito, son los efectos más dañinos de tu pecado. Así que debemos de cuidarnos de él. Si nosotros queremos estar firmes al llamado que Dios nos ha hecho para su gloria y para su honra, nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo le está hablando a la iglesia y yo le estoy hablando a la iglesia esta noche. El Espíritu Santo está hablando a su iglesia esta noche y le dice, límpiense de toda contaminación de carne y de sus emociones o del espíritu. Las Escrituras nos enseñan que si nosotros somos fieles al llamado que Dios nos hace, nunca vamos a caer. Mire, la mayoría de los jóvenes no quieren compromiso con Dios porque dicen, ¿sabe qué? Yo le he predicado a un montón de jóvenes y la mayoría me dice, yo no quiero. ¿Sabe por qué no quiero, hermano Ángel? Porque yo sé que yo voy a caer. Y piensan que tienen a un Dios débil. Eso es pensar que tienen a un Dios miserable que no los va a guardar. Pero vamos a ver ahora en las Escrituras que aquel que te llamó es firme para guardarte, de manera que si tú eres fiel a su voz, a su palabra, joven, nunca vas a caer jamás. Eso lo dice su palabra, jóvenes. Y la iglesia no necesita jóvenes acobardados, jóvenes con temor al pecado. La iglesia necesita jóvenes que se levanten con vehemencia, con temor, reverencia a la palabra del Señor, creyendo que tan solo con pronunciar el nombre de Jesucristo, las tinieblas retroceden, los demonios huyen y la atmósfera de Dios viene a caer, a tocar corazones, a quebrantar a aquel que ha sido afligido, a levantar al caído y a darle sanidad a los enfermos. Ese es el pensar que tenemos que tener, jóvenes. Y eso es lo que dice las Escrituras, de que Él es fiel. Judas decía en su carta tan cortita pero poderosa, en el versículo 24, él decía que aquel que nos llamó, o sea Dios, Judas 1:24, aquel que nos llamó es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra poderoso que aparece en este verso 24 de Judas es la palabra dunamai y habla de un poder intenso que alguien tiene para hacer con éxito alguna acción. Entonces quiere decir que Dios tiene un poderío indetenible para guardarte sin caída, de manera que no vas a caer si tú eres fiel a su llamado. Romanos 8:35, uno de los pasajes más bellos. Pablo decía, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación. ¿Puede separarte la tribulación, joven? Tribulación. Angustia. Persecución. Espada. Muerte.
El apóstol le preguntaba todo esto a la iglesia. Y luego el apóstol le decía, antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Vea lo que dice, ni ninguna otra cosa creada. ¿Sabe quién entra ahí? Usted, que ha sido creado. O sea que aun si usted mismo quiere separarse de Dios, que diga, ¿sabes qué? No quiero más con nada contigo, Dios. Quiero hacer mi vida. Quiero irme deliberadamente por este mundo. Dice, si tú tienes ese pensar, las escrituras dicen que ni ninguna otra cosa creada, y entras tú, joven, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es poderoso para guardarte sin caída. Créeme, joven, que si tú haces de ti esta palabra esta noche, tú no vas a salir de este campamento acobardado por ver a tus amigos, sino que vas a salir con vehemencia para hablarles de la palabra del Señor, para decirles que se arrepientan, para decirles que tú eres un hijo de Dios y no te vas a contaminar con lo del mundo. Créeme, joven. Ahora, dice que sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas estas que acabamos de nombrar. Y yo creo, jóvenes, que hoy, y con esto lo voy a decir con mucho respeto, sin ánimo de ofender a nadie, pero hoy nuestros padres nos han sobreprotegido tanto que no nos permiten ni pasar experiencias que nos hagan dependientes a Dios. Yo no creo que aquí haya jóvenes que hayan pasado esas experiencias que el apóstol Pablo nombraba. Tribulación. La tribulación más grande que puede tener un joven hoy en día en nuestra cultura posmoderna, que le quiten su celular un día. Esa es, sin duda alguna. La angustia, que la persona que le guste no le responde al minuto. Esa es la angustia que puede tener. Y no es juego. Espada. Eso es. Yo no creo. Y aunque no han pasado eso, se separan. ¿Por qué? Porque no hacen firme al llamado que el Señor les ha hecho. Y cuando digo que los padres no hacen que sean dependientes de Dios, es por eso. Porque nos han sobreprotegido. Porque nos han dado tanta comodidad que hasta les restan el lugar a Dios. Yo recuerdo cuando estudiaba, y yo tenía que ayunar para pagar un semestre en la universidad. Ayunar para tener un pantalón. Ayunar para tener una playera. Ayunar para tener para comer la otra semana. Esos fueron los tiempos más bonitos y siguen siendo. Padre, dejen que sus jóvenes experimenten la dependencia para con Dios. Una cosa es amor y otra cosa es liberalidad. Pablo decía que sobre todas estas cosas somos más que vencedores y usó la palabra griega upernikao. Uper habla de algo que está por encima. Algo que está por encima. Y nikao habla de un conquistador. O sea, que sobre todas estas aflicciones que nombraba el apóstol Pablo, nosotros somos conquistadores que estamos por encima de todas esas cosas. Esta palabra upernikao habla de alguien, óigame bien, que tiene todas las cualidades de salir victorioso en una batalla. Y nosotros tenemos todas las cualidades. ¿Sabe por qué? No porque hayamos peleado primero, sino porque hace 2000 años alguien allá en el Medio Oriente, dice Colosenses 2:15, que venció sobre todo principado, potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por esa victoria ahora tú no eres victorioso, sino que eres más que victorioso para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a estar teniéndole temor a cualquier aflicción, a cualquier tentación?
si eres más que vencedor, joven, porque Él venció con una victoria eterna, con una victoria sobrenatural sobre el imperio de las tinieblas. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él, o sea, nuestro Salvador Jesucristo, también participó de lo mismo para deshacer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Él venció y te ha hecho más que vencedor. El Señor Jesús también afirmó que a los que Él llama, Él guarda, de manera que no caen. Juan 10, el Señor decía en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y vea lo que dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Con todo esto que acabo de nombrar, quiere decir que si yo me aparto de Dios, es por mi propia maldad. Que si yo quiero pecar, si yo peco, es porque es mi mayor deseo. Porque la palabra dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Existirá alguna fórmula para que no caigamos en pecado? Bueno, yo quisiera que sí. Pero la vida cristiana no se trata de una vida de fórmulas. No es así. Y eso pasaría algo más como un misticismo o un cristianismo por obra. La vida cristiana es una vida de principios que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios usó al apóstol Pedro para darle los principios a la iglesia, diciendo que si ellos hacían eso, no iban a caer jamás. Vean lo que dice en el versículo 10, y quiero que lo leemos todos a la misma vez, fuerte y sonante. Segunda de Pedro 1, versículo 10 y 11 también. Si lo tiene, deme la señal de costumbre diciendo amén. Muy bien, vamos a leerlo todo en voz alta. Dice de la siguiente manera, 1, 2 y 3. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer, porque haciendo estas cosas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son esas cosas que hay que hacer para no caer jamás? Bueno, el apóstol lo decía desde el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y de esa manera le daba los principios para que un cristiano no caiga jamás. Yo voy a cumplir con predicar esta noche estos principios. Si de aquí en adelante usted y yo llegamos a deshonrar a Dios y caer, y me nombro porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos, no es porque Dios sea infiel, no. Si llegamos a deshonrar a Dios es porque nosotros mismos queremos hundirnos en el pecado, porque su palabra promete que si nosotros hacemos estas cosas, y ya vamos a analizarlas, no vamos a caer más. Así que tal cual como el apóstol Pablo dijo en Hechos, capítulo 20, verso 26, que él limpiaba sus manos de la sangre de los que lo habían oído, porque él no había renunciado a enseñarle todo el consejo de Dios. Así que esta noche, después yo de predicar, yo igualmente lavo mis manos de lo que pueda acontecer con ustedes, porque estoy cumpliendo con decirles la verdad. Amén. Lo primero que hay que hacer es añadirle fe a la virtud. Virtud a la fe. Hay que añadir virtud a la fe. Pero fíjese una cosa. El apóstol Pedro pone un ejemplo como cuando la mamá va a hacer un pastel y empieza a añadir ingrediente por ingrediente. Así como la madre primero echa la harina, luego los huevos, luego, no sé, el leudante y cada cosa así.
Así el apóstol Pedro ilustra este mensaje. Y dice lo siguiente: a la fe añádele virtud. ¿Por qué no dice añade fe? Porque la fe es un regalo de Dios. La mayoría de los cristianos, mire, yo me atrevo a decir que el 95% de los cristianos se glorían porque ellos tuvieron fe en creer en Jesucristo. La Biblia no dice que tú fuiste el que creíste por tu propia voluntad. Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la... ¿Y qué más dice? Y esto no es tuyo, no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Era imposible que tú creyeras. Joven, hombre, mujer, era imposible que tú creyeras por tu propia voluntad. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué era imposible? Porque Efesios 2:1 muestra la condición que tú tenías antes de recibir a Jesús. Y dice que nosotros que estábamos muertos en los delitos y pecados. Esa palabra muerto es la palabra necros, de donde viene la palabra necrofilia, amor por los muertos, amor por los cadáveres. O sea, tú eras un cadáver. Los cadáveres no huelen, no sienten, no piensan. Eso era. Pero Dios en su misericordia, Tito 3:5, Él te salvó, no por las obras de justicia que hubieses hecho tú, sino por su misericordia, en el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Él viene, te regenera. De esa manera, cuando te llama, fue que tú pudiste escuchar tu voz. ¿Cuántos recuerdan en Juan 11 el pasaje de Lázaro y Jesús? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Quisiera ver sus manos levantadas. Muy bien, algunos lo recuerdan. Jesús antes de llamar a Lázaro de la tumba, Él hizo algo. Él hizo una oración. Era imposible de que si Lázaro estuviera muerto completamente, Lázaro saliera de la tumba. Era imposible porque Lázaro estaba muerto. Jesús tuvo que hacer algo antes para que Lázaro pudiera escuchar su voz. Y antes de que él llegara a la tumba, mientras todos se burlaban, cuando mandó a remover la piedra, él empezó a orar y decía: Padre, gracias porque siempre me oye. Pero esta vez lo hice para que vean, para que testifiquen y ellos crean. O sea, lo que Jesús hizo antes de llegar a la tumba de Lázaro fue concederle a este hombre regeneración y poderle dar vida, para de manera que cuando él dijera: Lázaro, sal fuera, Lázaro pudiera oír. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz con usted, con su vida. Usted era un muerto, pero Él en su misericordia te regenera, y es que empiezas a tener un deseo por la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, que profesamos creer en Cristo y recordamos nuestro testimonio, cómo llegamos al Señor Jesucristo, vamos a recordar que tiempo atrás estábamos siendo inquietados por ir a una iglesia, ¿sí o no? Inquietados por escuchar su palabra, inquietados para que alguien te predique, inquietados. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor te dé la fe, Él te regenera para que tú puedas creer, y de esa manera es que eres salvo. Por eso es que Pedro decía aquí que debemos añadir a la fe virtud. Tú no vas a añadir fe a tu vida, porque ya Él lo hizo, ya Él te concedió ese regalo precioso. Ahora Él dice, aparece la palabra virtud. Esta palabra en griego es la palabra arete, tal cual como lo que usan las mujeres. Bueno, y los hombres ahora. Ya eso es algo, un patrón que se ha copiado del feminismo. Aparece esta palabra arete, y en el griego la palabra arete habla de una cualidad que te hace resaltar sobre muchas personas en público. Añádale a la fe una cualidad que es la virtud, una cualidad que te haga resaltar sobre las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Ok, ya tú creíste, ya tienes el conocimiento de la palabra. Ahora, joven, tú tienes que hacer algo diferente. ¿Tú crees que el propósito de Dios es que tú te sientes domingo tras domingo a escuchar un mensaje y tú no hagas nada por tu iglesia local? O que vengas a ver a la muchachita que te gusta, a pasar un rato bien, a abrir el Facebook mientras está la alabanza y la oración sin respeto a Dios. ¿Tú crees que el propósito de Dios es ese sobre tu vida? ¿Tú crees? O Dios piensa poco, o nosotros somos unos grandes desconsiderados. Y yo apuesto por la segunda.
Ahora que tú has creído, joven, tienes que hacer algo que te diferencie. Haz algo por tu... Nosotros tenemos un compromiso serio como iglesia local, que el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Y hoy la gente hace todo: eventos, congresos, meten chisme en la iglesia, entretienen a los jóvenes con 2, 3 actos allí, tómale la música, hacen todo menos el compromiso que Jesús dijo: hacer discípulos. Haz algo, joven. A esa fe que tú tienes, añádele una cualidad que puedes hacer lo que sea. Hay muchos medios donde tú puedas comprometerte con tu iglesia local y contribuir. Los jóvenes, Salomón decía que su gloria era la fuerza. Esa fuerza que tenemos, usémosla. No para traer la mayoría de los problemas que hoy resuelven o intentan resolver los pastores dentro de nuestras iglesias, se encuentran vinculados los jóvenes. Jóvenes que, como dice aquí, que tienen la vista corta, que están ciegos y han olvidado la purificación de sus pecados. Ve, piensa, joven, el propósito de Dios no es que estés sin hacer nada, que estés sin ocioso. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un mundano que hagan lo mismo? Que vengan a la iglesia a estar pendiente nada más de entretenerse, de un chiste, de reír, de entretener una prédica. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero no solamente hay que añadirle virtud. Luego dice que a esa virtud hay que añadirle conocimiento, y aparece la palabra griega gnosis. Pero vea una cosa: cuando se decía aquí que el apóstol Pablo, que aparte de Pedro, que aparte de virtud, añádele conocimiento, está diciendo que ese es un conocimiento personal que tú adquieres con el conocimiento de la palabra del Señor. Oseas 6:6 decía el profeta: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y es lo que falta hoy, conocimiento de la palabra del Señor. Esto es lo que está faltando. El apóstol Pablo decía en Colosenses 3:16 que la palabra del Señor abunde en sus vidas. Necesitamos transformarnos, como dice Romanos 12:2, por las palabras. Necesitas, joven, saturar tu vida con la palabra de Dios. Si los jóvenes de hoy en día le dedicaran el tiempo al estudio de la Biblia, ese tiempo se lo dedicaran al estudio de la Biblia y no a las redes sociales, no tuviéramos tantos jóvenes vanidosos dentro de nuestras iglesias, no tuviéramos tantos jóvenes ociosos y aún hasta sinvergüenzas. Haz la prueba, el tiempo que tú dedicas a las redes sociales, y empieza a estudiar con seriedad la palabra del Señor. A esa virtud, a ese atributo que tú vas a hacer, que vas a añadirle ahora un conocimiento. Yo quisiera que una predicación te saciara, pero hay muchísimas cosas, son preciosísimas y poderosísimas promesas que tú tienes que conocer. Lo primero que debes hacer al levantarte es leer tu Biblia. Lo primero que debes hacer antes de acostarte es leer tu Biblia. Lo primero que debes sentir cuando estés triste no es publicarlo, es llenarte de la palabra del Señor. Usted lee Santiago, aquí Santiago habla. Mire, es que la Biblia, en serio, la Biblia es actual, no es un libro antiguo. La Biblia es actual. Yo le voy a decir cristianos reales. Lo decía Santiago: si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Ese es Santiago. Año 50 después de Cristo, después del año 50. Cristianos modernos ahora, jóvenes modernos. Si alguno está afligido, ¿qué hacen? Yo no lo voy a decir. ¿Qué hacen? ¿A quién se lo dice? No es mentira. Lo publican. Y lo revisan cada minuto a ver quién le dio like. Por eso estamos como estamos. Por eso a nuestras iglesias llega cualquier viento de doctrina. Y como no tienen conocimiento, se dejan llevar, se involucran. Joven, si tú tienes el compromiso serio de estudiar la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no vas a caer jamás. Pero si tú saturas tu mente, yo no entiendo cómo alguien puede tener como casi 5 redes sociales. Yo manejo una y casi me vuelvo loco. Pero tiene una habilidad tremenda. Usa esa habilidad, joven, pero para llenarte de las Sagradas Escrituras.
Aparte de añadirle conocimiento a esa fe, tienes que añadirle dominio propio. El dominio propio, jóvenes, la mayoría de las personas lo ignora, no lo pone en práctica y ni saben qué es. Esta palabra, dominio propio, es la palabra griega sofronismos. Y cuando se usaba la palabra griega sofronismo, hablaba de alguien que tenía un pensamiento seguro, claro y conciso. Un pensamiento estable, un pensamiento sólido, un pensamiento que lo llevaba a un buen juicio principalmente. Cuando la palabra del Señor te dice que Él debes tú de añadirle dominio propio a tu fe, está hablando que ahora lo que ya has conocido, ponlo en práctica. A diario nosotros somos tentados, muchachos. Todos somos tentados. Cuando tú te sientas tentado, lo primero que debes ejercer es el dominio propio. Y el dominio propio no es algo que te va a controlar como un robot. No, es usar con un buen juicio la palabra de Dios. Por ejemplo, tú te estás sintiendo tentado a hablar mal de alguien. Alguien te viene a hablar de una persona con una mala intención. La carne te va a decir, cuéntame para hablar por ella. Cuéntame que yo sentí en el espíritu que ese hermano estaba mal. En el espíritu del chisme será. Eso te va a pedir la carne. Ahora el dominio propio, que es el buen juicio, te va a llevar a la palabra de Dios y te va a decir, hermanos, con una boca bendicen a Dios y con esa misma boca le maldicen a los hombres. No, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Te va a llevar y tú al pensar, ¿sabes? Le vas a decir, no, hermano, no me digas nada. Yo quiero mantener mi buen juicio y mi paz delante de Dios. Tú te sientes tentado, joven, a practicar un pecado referente a la inmoralidad sexual. El dominio propio no es algo que te va a controlar. Lo primero que dicen es que no siento obedecer a Dios. Tu carne nunca va a sentir obedecer a Dios. Romanos 8:7. Es imposible que esa carne se someta a la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu está dispuesto ¿a qué? A obedecer tu palabra. La mayoría de las personas, mire, usan la Biblia como les da la gana. En la teología hay dos ramas. La exégesis, del sufijo ex, que es extraer lo que el texto dice y decirlo a la iglesia. De esos son los predicadores que necesitamos en estos tiempos. Pero también está la eisegesis, del sufijo in, de introducir lo que a mí me dé la gana en un texto. Aquí dice cualquier cosa, pero yo me paro y luego empiezo a hacer chistes. Gloria a Dios, y todo el mundo entretenido. Y digo esto porque la mayoría de la gente ha mal usado ese versículo que Jesús dijo en el Semaní: orad y velad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué digo esto? Y le preguntas, oye, a ver, ¿y por qué hiciste eso? ¿Que caíste? ¿Qué te pasó? Hermano, la carne es débil. Y usan ese verso como una excusa para caer en liberalidad en su pecado. Pero cuando Jesús dijo que la carne era débil, no estaba hablando de una excusa o una puerta para ir a pecar, sino de una oportunidad para ir a orar. Porque Jesús dijo, velen y oren, y ahí fue cuando dijo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no usemos esas frases mal nombradas, mal usadas para excusarnos y pecar. Usemos el dominio propio. ¿Estás siendo tentado en ese momento para caer en un pecado sexual? Tú dices, la palabra de Dios dice que debemos huir de la fornicación. No lo voy a hacer. Eso es dominio propio, jóvenes, sencillo. Piense, mi abuelito decía, si no usas tu cerebro para pensar, dónalo. ¿Qué haces con él? Uno de dos. Aparte de añadirle ese dominio propio, óigame bien, aparte de añadirle ese dominio propio a su fe, debe de añadirle una paciencia. Dice añadirle al dominio propio paciencia. La palabra paciencia es la palabra griega upomoné y habla de la fuerza y fortaleza que Dios da para que atraviesen exitosamente las aflicciones que el cristiano puede pasar.
La mayoría de las personas piensan que la paciencia es una ausencia completa de problemas. No. Ahorita estamos tranquilos. Nadie aquí tiene paciencia. Porque la paciencia es la capacidad que Dios te da de resistir un momento de aflicción. Ahí es donde nace la verdadera paciencia. O sea que muy grande puede ser tu problema. Muy grande puede ser tu tribulación. Pero Dios te dio paciencia porque es uno de los frutos del Espíritu Santo, de la nueva vida en Cristo. Ese es un fruto, paciencia. O sea, que tú tienes la capacidad de resistir cual sea tu aflicción. Que aquí no vale, que es muy fuerte la lucha en mi trabajo y por eso me aparté. Aquí no entra eso. Aquí no entra, no hermano, es que era muy fuerte y empecé a robar también como mis compañeros, porque ¿qué más? Aquí no entra esas excusas mentirosas y diabólicas. Aquí lo que entra es que el cristiano joven tiene una capacidad de resistir y decir no al pecado y glorificar al Señor en medio de esa prueba. Aparte, luego dice que aparte de añadirle paciencia, a esa fe se le debe añadir una piedad. Y esa piedad, que es la palabra griega eusebeo. Eusebeo. Y cuando se usaba esta palabra, hacía énfasis en alguien que entregaba el máximo en el compromiso para honrar a Dios en santidad. O sea, que no importa cuál sea esa tribulación que tú estés pasando, joven, hombre, mujer, no importa. Tú estás llamado a perseverar en santidad porque el Señor te ha dado ese fruto. El Señor te ha concedido esa piedad. Así que añádele. Aquí no hay excusa de esa famosa frase. Yo estoy buscando en la Biblia la famosa frase proceso, porque es una de las palabras más